Bueno, gracias y qué responsabilidad de empezar, siendo que no soy un especialista en fachadas ventiladas, sí soy un entusiasta. Sí, como decía Bill, tuvimos la oportunidad de hace 20 años de trabajar o probar una de las primeras fachadas ventiladas en el país, en Argentina, y a partir de ahí es un sistema que valoramos mucho y tratamos de utilizar en muchas oportunidades por las ventajas que representa. Entonces, voy a contar lo que aprendí desde nuestra experiencia en distintos proyectos a lo largo de 20 años. Repito que no soy un especialista, es más, pretendo aprender dentro del marco de este foro, donde hay casi 20 profesionales. Durante 3 días vamos a hablar del mismo tema. Mientras tanto, les cuento cómo en su momento nos pareció el sistema ideal para llegar al resultado que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Voy a mostrar mi pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, Alfredo, se ve bien. Dale, muchas gracias. Eh, Cada vez que me invitan a dar una charla, a comentar, a hablar sobre algún tema, siempre empiezo con el mismo método, que es buscar la definición del tema a tratar en el diccionario, en Wikipedia, en Internet en general, y en este caso en particular lo busqué para salir un poco de la tradición en una revista, una publicación del año 1995, la revista Tectónica, una revista que teníamos en el momento que decidimos participar del concurso del Malva, y en el cual encontramos por primera vez una mención a lo que era una fachada ventilada, y en un momento habla de un párrafo que es donde menciona que la separación física de las dos hojas que componen un muro es un paso importantísimo en la evolución de los sistemas constructivos. El dotar una hoja interna de la capacidad resistente y dejar a la hoja externa como una envolvente. Esa es un poco la primera definición de qué significa un, un, una fachada ventilada, pero en su momento no la interpretamos hasta que tuvimos la experiencia que les quiero contar ahora. El Malva o Museo Costantini fue un concurso que tuvo lugar en el año 1997. Nosotros habíamos egresado hace prácticamente 2 años de nuestra carrera universitaria. Éramos 3 socios: Martín Furcade, Gastón Atelman y yo. Trabajamos con los proyectos habituales que uno tiene en esa etapa inicial de una carrera: pequeños proyectos, casas, o un par de casas para amigos, locales, refacciones, y un poco para salir de la rutina en el marco de una bienal de arquitectura que tenía lugar ese año, en 1997, decidimos participar en este concurso, que era para desarrollar un museo de aproximadamente 8.000 metros cuadrados en el medio, en el corazón de una de las zonas más consolidadas de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, Esta es la actual ubicación. El terreno era un terreno valiosísimo, ubicado sobre una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, la avenida Figueroa Alcorta, donde pasan decenas de miles de automóviles por día. Sobre el oeste tenía un parque, una plaza pública, que si bien había sido alterada, eh, era un diseño original de Burle Marx. Sobre la derecha teníamos un edificio histórico recientemente restaurado, y atrás había una calle más bien de barrio, uno de los barrios más sofisticados de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Barrio Parque. O sea, era un terreno con una carga de contexto enorme, y nuestra aproximación fue bastante simple y sistemática. Tomamos el programa del edificio, donde el destino principal tenía como función las salas de exposición de un museo, y en una lógica bastante simple tomamos el terreno
le dimos una dimensión a las salas de exposición, lo pusimos sobre el terreno, no, no entraba en el terreno, con lo cual decidimos quebrarlo, siguiendo la geometría en forma de trapecio de la planta del lote. Adaptamos la fachada a la normativa existente, había una altura máxima de 21 metros sobre la plaza, una altura máxima de 12 metros sobre la calle de Barrios, sobre el edificio histórico. Abrimos una apertura hacia la avenida principal, donde la principal cara visible del edificio. Ubicamos todas las actividades que requerían tranquilidad sobre esta calle de barrio, sobre la calle que se llamaba San Martín de Tours, ubicada al frente de este edificio histórico. Decidimos que el edificio tenía que tener luz natural, controlada en las salas, con lo cual generamos una serie de pequeñas aperturas, que son las que se ven por acá. En el sector de hall de recepción y en las circulaciones queríamos más luz natural, por lo cual las aperturas eran mayores. Decidimos que todas las actividades que requerían de movimiento de público se pudieran abrir a este gran espacio público que era la Plaza Perú. Entonces ubicamos la cafetería, el auditorio, la posibilidad de salir al exterior de una terraza. Y básicamente nuestro resultado final era eso, era una serie de operaciones muy simples, muy pragmáticas, tomar el programa del edificio, manipularlo en función de las normativas, de las cualidades que queríamos lograr en el interior, de la interacción que queríamos que hubiera entre las distintas actividades del museo. Y materializábamos todo esto con dos materiales teóricos, valga la redundancia. Un material ciego, un material opaco y un material transparente para todos esos sectores que queríamos abrir o que queríamos iluminar con luz natural. Eso claramente fue una decisión de proyecto al tipo de resultados que uno llega cuando está desarrollando el concurso, y más en este contexto que contaba al principio. Teníamos 20 y tantos años, una experiencia mínima o nula en esta escala de proyectos, con lo cual pasamos de la euforia de haber ganado el proyecto a la duda de decir cómo hacemos para materializar esto, cómo hacemos para pasar de esto que era nuestro render básico del año 97, cómo materializar esto que era tan simple de contar en términos de proyecto, pero cuando empezábamos a analizar las dificultades técnicas que teníamos que enfrentar, lo menos que era el proceso era simple. El desafío entonces fue cómo pasar de esa imagen, de esas ideas de proyecto, a materializar este resultado final. Y ahí es donde empieza nuestro contacto con la idea de lo que era una fachada ventilada. Me remito un poco al origen, a los principios de la arquitectura moderna, resumidos en la Casa Dominó de Le Corbusier, donde uno de los principios era que la estructura o la fachada se separa de la función estructural, con lo cual empieza a cumplir funciones con total libertad al no ser el soporte estructural de la construcción. Entonces, hoy en día las envolventes tienen dos funciones principales. Una, la búsqueda de transparencia con todo lo que son fachadas de vidrio, para resumirlo, o vidriadas, o transparentes, o semitransparentes. Hay infinidad de materiales, las estoy resumiendo de manera un poco burda. Y por el otro lado, las fachadas que requieren o privacidad, o protección, u opacidad, que son para las que tienen aplicación fundamentalmente el sistema de fachadas ventiladas. Y dentro de estas, de las funciones que tiene que resolver un envolvente, una fachada, hay cuatro requerimientos o problemas principales. Uno es, puede ser que la fachada tenga alguna función estructural, todavía se sigue usando y mucho la idea del muro portante. Hay que resolver cuestiones de aislación térmica, de aislación acústica, de seguridad y de aislación climática, es decir, de la protección de
del interior respecto al agua y al viento en el exterior. Esos desafíos, esas necesidades están presentes en la solución o en la función que tiene que cumplir cualquier fachada, independientemente si sea una fachada de tipo ventilado o no, pero lo que les quiero contar es cómo llegamos a evaluar las ventajas de este sistema para responder a estas necesidades. El muro históricamente se compuso al principio de un único material, puede ser piedra, ladrillo, adobe, barro, paja, etc. Y la eficacia para responder a estas necesidades de protegerse del agua, del viento, de la temperatura o de los ruidos, dependía de qué tan grande o qué tan ancho se podía hacer ese muro. A medida que fue pasando el tiempo, el muro se fue haciendo más sofisticado, fue agregando capas, destinando materiales o soluciones específicas a resolver de manera más eficiente cada uno de esos problemas. La fachada ventilada se compone, se define fundamentalmente porque separa en dos elementos el muro, un elemento que hace las veces de sustrato o de la parte trasera y un elemento que hace las partes de envolvente o revestimiento, cuya característica principal es que tiene juntas abiertas. Hay una cámara de aire entre el exterior, en este caso a la derecha, y el muro de sustrato, que es el que cumple las funciones de estructura, de aislación térmica, de aislación contra el agua, hidrófuga, pero la cámara de aire y el exterior están conectadas por juntas abiertas. No hay tomado de juntas en el revestimiento exterior, en la cara exterior de este tipo de muros. De ahí viene el nombre de fachada ventilada. Existe una ecualización de presiones, circula aire entre el exterior y el interior de la cámara de aire. Y el tercer elemento que define las fachadas ventiladas es una estructura de soporte, el vínculo por el cual el elemento exterior se toma del elemento interior para mantener su integridad estructural. Esos soportes pueden ser desde una simple estructura de madera, perfiles, grampas, a sistemas industrializados y mucho más sofisticados que permiten resolver o trabajar en grandes alturas, colocar grandes piezas o tomar elementos que permiten regular con mucho más precisión que los sistemas más básicos. Y finalmente, en la cara interior de esa cámara de aire es donde se resuelven, con los métodos más idóneos, más apropiados, la aislación contra el agua o la aislación contra el viento. Bien. Entonces, de esos tres elementos, el sustrato, la envolvente y soportes, fue como en su momento decidimos materializar este concurso, este proyecto que les mencionaba recién, el proyecto del Malva. Al principio, como mostraba el render, no estábamos seguros si iba a ser un material monolítico, si lo íbamos a resolver completamente en hormigón, si queríamos buscar algún otro sistema que tuviera una serie de ventajas. Y en un punto evaluamos la posibilidad de hacerlo completamente en hormigón, no nos convencía del todo desde el punto de vista estético, creíamos que por las características del entorno necesitamos un material más amable o más integrable a los edificios vecinos, y estructuralmente veíamos que el hormigón tuvo una serie de problemas de posibilidades de filtración. Teníamos un gran voladizo en la entrada donde teníamos cuestiones a resolver que mientras más hormigón requería el cálculo estructural, ganaba más peso propio y estábamos en un círculo vicioso. Queríamos mantener esa idea de las imágenes originales donde el contacto entre las superficies vidriadas y las superficies opacas fuera mínimo. No queríamos necesitar resolver todos los encuentros para evitar la entrada de agua de una manera que no quedara o que se agregara un tercer material o que se vieran demasiado de dimensiones demasiado grandes, con lo cual empezamos a ver las ventajas de un sistema de este tipo donde el sustrato
es lo que se ve en la imagen anterior, una cáscara hecha en hormigón in situ y cerrado con unos paneles de hormigón alivianados. Eran unos paneles que tenían un alma, un área central de poliestireno expandido, con lo cual mejoraba también las prestaciones térmicas, y una cara exterior y una cara interior que se unitaban, se proyectaban con concreto, con hormigón. Sobre eso se aplicaba todo un sistema de impermeabilización, una membrana líquida en ese momento, que también es una de las ventajas de este sistema. Se pueden utilizar los materiales más idóneos para cumplir cada función. Hay veces cuando pretendemos lograr un nivel de aislación contra el agua, pero con un material o con una aplicación que resulta visible, siempre hay un equilibrio que lograr entre el aspecto estético o cómo afecta la imagen del edificio y las prestaciones de ese material. Al quedar oculto, al quedar en la cara interna, en el sustrato, se puede elegir un material que sea el más eficiente, el más efectivo, por más que probablemente sus cualidades estéticas no sean las buscadas. Entonces, después de esta instancia, el edificio se impermeabilizó completamente, tanto en las cubiertas horizontales como en las fachadas, que es lo que está representado en este gráfico, el sustrato en hormigón in situ, y los paneles alivianados, una membrana contra el agua que envolvió todo el edificio, y después un sistema de grampas metálicas que soportaban unas piezas de piedra, que fue una piedra que se seleccionó mediante un proceso al cual ya habíamos sumado a un equipo de profesionales. El primero que integramos fue Bill Marshall, como lo dijo en su charla. A través de Bill nos contactamos también o sumamos al equipo a la división de fachadas de Arup, un consultor británico de prestigio internacional, y a partir de ahí pudimos tomar contactos con distintos proveedores de piedra, teniendo en cuenta que quizás este es uno de los sistemas más exigentes de fachada ventilada, debido a que estamos trabajando con piezas de un peso considerable. Eran piezas que tenían alrededor de 1,50 m de ancho, 75 centímetros de alto y 4 centímetros de espesor. O sea, eran piezas de alrededor de 100 kilos cada una, con lo cual el sistema de soporte, si bien es bastante simple, son unas grapas metálicas que se iban colocando de manera individual en el 90% de la fachada sobre el sustrato. Las aberturas se resuelven o se impermeabilizan o se terminan de vincular al sustrato trasero, teniendo en cuenta siempre esto de que las juntas quedan abiertas y se pueden resolver con babetas, con membranas, con vendas, y de nuevo se pueden resolver de una manera priorizando la seguridad y la eficacia, teniendo en cuenta que al quedar ocultas las cuestiones visuales o estéticas no son indispensables, porque esas quedan resueltas en la cara exterior, en la cara envolvente, la cara que tiene las juntas abiertas. Sí, a partir de esto tuvimos que hacer un despiece de cada una de las fachadas, determinando la ubicación de las juntas, la dimensión de cada una de las piezas. Este fue un trabajo que hicimos en conjunto con la empresa constructora. También el jefe de obra es parte de los conferencistas de este ciclo, que se llama Juan Sternberg. Y la participación de Calelo Hermanos como el contratista principal a cargo de toda la fachada de piedra, que en conjunto entre nuestro trabajo, el equipo de consultores, el cliente que permitió asumir todo este proceso de investigación y prueba de un material sin precedentes, cuyo uso no tenía precedentes en la Argentina, más el contratista Calelo, pudimos alcanzar este resultado que todos consideramos que es un caso de absoluto éxito. Este es uno de los planos constructivos, el despiece de cada una de las caras, como les mencionaba recién, cada una de las piedras tenía que estar dimensionada o considerada de antemano, los elementos donde íbamos a vincular los cerramientos de vidrio
también debían estar considerados en un corte en esta fachada ventilada para poder resolver el encuentro de estos cierres de vidrio contra el sustrato posterior, contra el muro trasero. Este es un detalle y su correspondiente ampliación del sistema que les mencionaba recién, una estructura de hormigón in situ portante, los cierres alivianados de paneles de concreto, la aislación hidrófuga, el sistema de grampas metálicas y la colocación de cada uno de los elementos de fachada de esta piedra, que es una piedra alemana, se llama piedra Jura, que tenía excelentes prestaciones en términos de compacidad, impermeabilidad, falta de fisuras, integridad estructural. Fue una piedra que pudimos elegir en un proceso de selección técnico, en donde se evaluaron de 6 y 7 tipos de piedra, todos tenían aspectos similares, pero las tuvimos que testear en términos de lo que decía recién, resistencia estructural, porosidad, impermeabilidad respecto al agua, falta de fisuras, un buen comportamiento frente a las variaciones de tamaño por temperatura. Y este era la grampa, el elemento básico con el cual se soportaba cada una de esas piedras. En principio el sistema incluía 2 grampas en la parte inferior de cada piedra. Estas grampas se pueden regular en altura, unos milímetros, en sentido horizontal, y hacia adentro y hacia afuera. Este sistema, una de las ventajas que tiene es que permite una máxima precisión constructiva, es decir, nosotros en las especificaciones de la estructura teníamos una tolerancia del hormigón de más o menos 20 milímetros, pero finalmente cuando la obra se ejecutó tenía unas diferencias de plomo o de altura más considerables. Entonces, gracias a este sistema podíamos lograr que superficies que tenían 21 metros de altura, 85 metros de largo, que eran un plano único, prácticamente sin juntas, se vieran perfectas, completamente planas, completamente verticales, y aún con luz, con la luz solar, un efecto que los arquitectos conocemos mucho, cuando un material no tiene una resolución perfecta, la luz rasante, ya sea artificial o natural, termina delatando todas las imperfecciones. En este edificio se puede comprobar en cada una de las caras cómo el sistema este permitió una máxima precisión a la hora de resolver estos cerramientos monolíticos. Esta es una foto de una de esas grampas, lo que les mostraba recién, un sistema de regulación simple en unos milímetros en altura, en movimiento horizontal y hacia adentro y hacia afuera. Y estas eran algunas de las soluciones que hay que resolver habitualmente en los remates o en los zócalos, en las partes superiores de estas fachadas o en las partes inferiores. Es decir, además de la solución, digamos, típica dentro de un gran plano, siempre hay situaciones atípicas en los bordes, tanto superior, inferior y en las esquinas. Con lo cual hay que prever un cierto desarrollo de ingeniería en la colocación de esas, o la resolución de esos detalles. También teníamos lo que se conocen como en Argentina como cielorrasos o sofitos o planos horizontales, que es un desafío especial. La piedra está trabajando en una condición estructural de mayor exigencia, con lo cual el soporte, en lugar de estar en el canto, lo pasamos a unas brocas que se fijaban con un soporte químico a la espalda de estos elementos que se colocaban de manera horizontal, y a su vez les agregamos un cable de seguridad en el caso que pudiera haber roturas, pero por suerte y agradecidos por haber confiado en el material, en la piedra, en el equipo y en los proveedores, el edificio tiene 20 años o cumple 20 años literalmente el año que viene, y no ha habido ninguna fisura o ningún desprendimiento de ninguno de los elementos de piedra, que es una situación que en algunos casos es poco deseable, pero más habitual de lo que nos gustaría en general a los arquitectos. El trabajar con revestimientos pétreos también agrega el desafío de seguridad de
garantizar la resistencia mecánica de cada uno de estos elementos para evitar roturas, caídas o accidentes imprevistos. En estas fotos de secuencias se muestran cómo pudimos lograr lo que pretendíamos con esa propuesta inicial del concurso, de lograr un edificio prácticamente que se viera como de dos materiales, el material opaco y el material transparente, sin elementos, sin molduras, sin cortaguas, sin remates, sin zócalos. Y en esta imagen se representa perfectamente las ventajas que nos permitió el sistema, que son planos perfectamente definidos, perfectamente verticales, aristas perfectamente definidas, planos horizontales sin elementos, sin soportes adicionales, ya que todo eso, tanto las aislaciones como los soportes, quedaban resueltos en el plano trasero. Acá se muestra un poco lo mismo que les comentaba recién, la estructura principal de hormigón, los cierres de paneles alivianados, una estructura, en el caso cuando la proyectamos pensábamos en una estructura metálica adicional, finalmente solamente colocamos las grampas sobre las superficies de hormigón y las caras exteriores de piedra con las juntas abiertas. Acá también se ve esto que buscábamos desde los gráficos iniciales, este contacto entre los elementos de vidrio y las superficies opacas que apenas parecieran apoyados, que no delataran un esfuerzo constructivo para resolver la aislación del agua, y eso nos lo permitió este sistema, el poder ocultar las babetas, los flashings, las aislaciones, los solapes entre membranas, todos por detrás del material de revestimiento, siempre resolviéndolo, como digo, en el sustrato interior. Todas estas imágenes buscan representar esto, la limpieza que pretendíamos lograr en nuestra propuesta inicial. Creo que pudimos lograrla. Se ve la separación entre los elementos vidriados y los elementos ciegos. Teníamos la versatilidad de resolver algunas situaciones particulares como aberturas, ventanas, rejillas de ventilación. Y esto a que me refería en las imágenes anteriores, de cómo vinculábamos los elementos o componentes vidriados con los planos verticales, con estéticamente o funcionalmente con un elemento mínimo, casi imperceptible. Uno lo percibe prácticamente como una apertura, como una junta un poco más grande en todo este revestimiento o esta carcasa pétrea monolítica que tiene el edificio. Bien. Y lo interesante del proyecto es que todas estas imágenes son del momento aproximado de inauguración, o sea, son imágenes que tienen alrededor de 20 años, pero esta es una imagen del año pasado, previa a la cuarentena del año 2019, en la cual, pues, además de haber logrado todo lo que nos proponíamos en términos proyectuales, una de las características, una de las cosas que más valoramos los arquitectos es una buena vejez. El edificio tiene 20 años y salvo algún elemento mínimo de acumulación de polvo que es muy fácil de limpiar, el edificio está en condiciones casi como el día que inauguró, o literalmente como el día que inauguró. Las piedras mantienen el color, no hubo fisuras, no hubo desprendimientos, no hubo movimientos en los planos, se mantiene esa precisión geométrica o constructiva que buscábamos del día 1, y todo, en definitiva, gracias a haber utilizado un sistema de este tipo y obviamente al trabajo conjunto del equipo de proyectistas y constructores. Después usamos este sistema en otro tipo de proyectos con otros materiales, los usamos con fachadas metálicas mucho más livianas, en el caso de del edificio para tarjeta naranja, los usamos con
elementos de tipo madera combinados con elementos de piedra, tanto en soluciones interiores como exteriores. Los usamos también como un sistema literalmente de vidrio, usando el vidrio como un cerramiento semi-opaco, en este caso en el edificio de Plaza Galicia, para el Banco Galicia. Los utilizamos también para condiciones extremas. Este es un edificio construido en Cancún, cuyo principal desafío es resistir huracanes, es decir, la fachada tiene que estar prevista para vientos de hasta 300 kilómetros por hora, con lo cual el diseño mecánico y de soporte de cada una de las piezas de fachada era clave, era prioritario. Lo usamos también en México en un sistema mucho más básico, más artesanal, buscando esto en un edificio en la playa en Tulum, y lo que pretendíamos era lograr precisamente el carácter que tiene la arquitectura en el lugar, con lo cual la construcción es muy simple, usando técnicas constructivas del lugar, estructuras de ladrillo, losas de viguetas de hormigón, y envolvimos los edificios con una fachada ventilada hecha con unos durmientes de madera que recuperamos de un depósito ferroviario que estaban ahí perdidos por décadas. Simplemente aserramos estos durmientes, los cortamos y los pusimos en una subestructura de grampas metálicas y listones o clavaderas de madera, y el material sigue envejeciendo y tiene un aspecto que a mí me parece maravilloso, mostrando también cómo el mismo sistema y las mismas ventajas se pueden utilizar con materiales o con soluciones mucho menos sofisticadas o costosas. Esta es otra imagen del mismo proyecto en la playa de Tulum. El edificio es la ampliación del Hotel B Tulum. Estamos pensando en usarla en un proyecto inmobiliario que en este momento estamos desarrollando con unas placas de fibrocemento que las podemos tonalizar. Entonces, esta es una combinación de hormigón visto y estas placas, que es un material muy, digamos, económico, o que se consideraría que no está dentro de la paleta de materiales más sofisticados o nobles, pero creo que les estamos encontrando un uso en donde se va a ver muy bien, y el sistema respeta los principios de la fachada ventilada. Y quería mostrar un poco más en detalle un proyecto que es un contraste con el Malva, porque este es un proyecto que está en construcción, o sea, pasaron 20 años y seguimos experimentando con este sistema. Eh, es un proyecto que se concibe en un contexto socioeconómico completamente diferente. Hace 20 años la Argentina tenía un acceso a recursos humanos, técnicos y materiales gracias fundamentalmente al tipo de cambio. Era la época del un dólar, un peso. El tuvo un costo aproximado, un costo de construcción acorde a un estándar internacional de casi $3.000 por metro cuadrado. Ahora estamos trabajando con costos de $600 por metro cuadrado, con lo cual me gustaba el contraste entre mostrar dos edificios distintos, que ambos persiguen sí un máximo nivel de excelencia, pero con recursos técnicos constructivos diferentes, pero respetando los principios de la fachada ventilada. Este es un edificio que se concibió el año pasado, pero pareciera que estuviera diseñado para las características de esta nueva normalidad de la pospandemia. Es un edificio de locales comerciales y lugares de trabajo en el medio de un contexto suburbano en la ciudad de Córdoba. Es un edificio que se concibe alrededor de una plaza semipública, locales en planta baja, 2 niveles solamente de lugares de trabajo y una terraza accesible para disfrutar del contexto que les mostraba recién en la imagen. Poca altura, muchos espacios abiertos, ventilación natural, mucha iluminación natural, acceso a terrazas en cada uno de los niveles, o sea, todo lo que hoy se considera absolutamente necesario en un espacio de trabajo. Y en este caso, la fachada es una combinación de vanos abiertos con cierres de placas metálicas de acero corte. Estas son imágenes
de renders, la plaza pública, lo que les mencionaba de la fachada de áreas vidriadas y columnas verticales de acero Corten. La terraza, que también funciona como una especie de fachada o envolvente ventilada, porque es un sistema tipo deck de junta abierta, completamente horizontal, y todas las aislaciones las resolvemos en una batea que está a unos centímetros por debajo. Y estas son imágenes de hace unos días del estado en construcción. Estas son unas grillas que le dan carácter al edificio que tienen en cada uno de los extremos de la fachada. Y este es un video del día de ayer, en donde estamos haciendo la primera prueba de montaje de esta fachada. En este caso son placas de acero plegadas que se soportan solamente en el límite, en el extremo superior y en el extremo inferior, tomándose por unas grampas metálicas muy simples de estos perfiles estructurales que definen cada una de las losas. Es chapa plegada, sin tratar, al ser acero corte no hay que hacerle ningún tratamiento de protección. El elemento que se ve atrás gris es el sustrato que mencionaba también en la descripción del sistema. En este caso hay planos de mampostería protegidos con un revoque hidrófugo y con una pintura oscura, una solución muy simple. Y en los elementos, los paños vidriados, pasamos a una solución que era al principio un poco más sofisticada, con un sistema tipo Corting Wall o por tipo frame, donde cada elemento, el edificio tiene esta imagen aleatoria, pero la resolvíamos con 5 módulos que se repiten y se combinan, pero tuvimos que pasar a un sistema más simple, que básicamente es un cierre continuo liviano, tipo frente integral, lo que se conoce como un corting wall básico, y donde cerramos los paños opacos con aislación sobre un vidrio simple. Colocamos aislación térmica del lado interno y del lado externo uno de estos paños, una combinación de paños de chapa de acero corte, que es esto que se ve en esta prueba que estamos haciendo del material y del sistema de montaje. Estas fotos son, o este video, perdón, literalmente es del día de ayer, o sea que no puede ser más actual o tener más vigencia la obra. Y en resumen, lo que quería era mostrar esto o resumir cuáles son las ventajas de este tipo de fachadas ventiladas. Seguramente el resto de las charlas del día de hoy y del día miércoles y jueves nos van a aclarar mucho, nos van a suministrar mucho más información de los aspectos más detallados del sistema, pero en resumen se puede hacer este listado de ventajas, donde por un lado la fachada o la envolvente respira, con las ventajas que esto acarrean en términos de la vida útil del material, al no tener en contacto con una superficie húmeda, al ventilarse rápidamente. En el caso, por ejemplo, del malva, las piezas de piedra, se secan rápidamente, no conservan la humedad, no aparecen manchas de humedad, no aparecen manchas de salitre o exudaciones ese tipo de situaciones que ocurren cuando se usa pegamento o se aplican directamente sobre el sustrato, entonces la humedad queda contenida. Se ecualiza la presión o se iguala la presión entre el exterior y el interior, con lo cual se evitan lo que se conocen como filtraciones por succión o capilaridad, el efecto que provoca el viento soplando sobre fachadas, sobre un muro poroso, tiende a generar entradas de humedad en los edificios. Al tener esta cara exterior, esa barrera contra el sol, contra el viento y contra el agua actúa de manera muy eficiente como para detener el, el, la agresión o este tipo de posibles filtraciones por capilaridad o por succión. Reducen la ganancia térmica del edificio porque esto funciona como una especie de cara exterior de protección que a su vez al estar ventilada reduce notoriamente, o sea, mejora notoriamente el comportamiento térmico de un edificio. Mejora la vida útil del revestimiento. Se puede garantizar resistencia mecánica, esto que decía hace un rato, al
colocar soportes específicamente diseñados para el peso, características y dimensiones de los materiales, se pueden evitar accidentes o imprevistos o roturas, o sea, un sistema mucho más seguro que los sistemas donde las piezas de revestimiento solamente se pegan. No hay tomado de juntas, las juntas se dejan abiertas, se dejan ventiladas, el proceso de tomado de juntas es costoso, es complicado de garantizar que sea, se hace a mano, con lo cual es complicado de garantizar la completa estanqueidad cuando hace falta, cuando se requieren juntas. Trabajan expuestos al sol, se resquebrajan, se dilatan por los movimientos térmicos. Al no haber juntas, se eliminan todos esos problemas. Admite cualquier tipo de revestimientos, de sistemas más sofisticados como la piedra o vidrio o madera, como mostraba en este proyecto en Tulum, o chapa simple, se puede usar una chapa sinusoidal, un material económico que parecería para otro tipo de obras. Se pueden montar y reparar partes del sistema de manera independiente de las otras piezas del revestimiento. Se absorben las dilataciones propias de los cambios de temperatura y permite utilizar, como decía antes, la solución ideal para los requerimientos de aislación térmica, acústica e hidrófuga en el plano interior, en el plano del sustrato, al no estar expuestos, al ser cubiertos por el material de revestimiento. Y por último, se pueden lograr estos niveles de máxima precisión constructiva y de excelencia geométrica. En resumen, ese es un resumen rápido de nuestra experiencia con este sistema. Como ven, lo hemos aprendido, somos un poco autodidactas, no somos especialistas. Agradecemos la participación de todos los equipos que se integraron a nuestros proyectos, desde Bill Marshall allá por el año 97, Arup, nuestros clientes, desde Eduardo Costantini hasta a los proyectos que mostraba recién, al de Punto W, uno de los últimos, a los constructores y a los contratistas, que son claves en poder materializar estas ideas con estas locuras o estas ganas de probar cosas sin precedentes, como en el caso de Calelo en el proyecto del Malva. Así que muchas gracias, espero que sirva.